Porque sé que el duelo se puede hacer de manera práctica, liviana y transformadora, te doy la bienvenida a El duelo en pocas palabras. Hola, bienvenidos nuevamente a El duelo en pocas palabras. Y hoy vamos a hablar de algo que es fundamental desde mi perspectiva para acompañarnos a atravesar nuestros duelos de manera sana. Y es, como lo titulé, decir que los dolores no se comparan, los dolores no se clasifican, los dolores simplemente se sienten. Tenemos la tendencia a comparar dolores, ¿no? A decir que hay unos peores que otros, que hay unos más graves, que hay unos más leves, que uno no debería sufrir por eso, en fin, y decimos esta cantidad de cosas que la verdad poco aportan en nuestros procesos de transformación y de sanación. Es por eso que quiero compartir este episodio con ustedes para acompañarnos a entender que nuestros dolores simplemente los debemos sentir. Yo empecé a tener este aprendizaje aproximadamente 3 meses y medio después de la muerte de Lisa. Como parte de mi propio proceso de sanación, entré a formar parte de un grupo de duelo y era un grupo de duelo abierto. Pero yo, al estar haciendo el duelo por la muerte de mi hija, en mi cabeza, y creo que en la de muchos, me catalogaba como un miembro honorario de ese grupo por derecho propio, ¿no? Pues había sufrido lo que muchos denominamos como la pérdida más dolorosa que puede experimentar un ser humano en la tierra. Mi dolor, pensaba yo, tenía que ser el peor y el más grande de todo el grupo de personas, salvo que en ese grupo encontrara a otros padres que hubiesen perdido a sus hijos. Y me acuerdo que llegué a la primera reunión aún con mucho, mucho dolor, con mil cuestionamientos, pero llegué también con la ilusión de al fin empezar a encontrar algún tipo como de consuelo, ¿no? Algo que me ayudara a sanar. Y la facilitadora del grupo empezó presentándose, compartió su experiencia, nos dijo que estaba allí pues hacía cerca de un año, había perdido a su madre, de quien era muy, muy cercana, y contaba que ella seguía experimentando mucho dolor por esa situación. Y mi sentimiento al oírla fue como de compasión, ¿no? Entendí su dolor, pero seguía como detrás de la cabeza pensando que el mío era un dolor peor, porque pensaba yo, aunque duela, obviamente, estamos en cierta manera más preparados para que algún día mueran nuestros padres, pero jamás contemplamos ni la posibilidad de que mueran nuestros hijos, ¿no? Entonces yo todo el tiempo haciendo como este balance entre su historia y la mía. Y tras compartir su historia, la facilitadora pasó a comentar cuál era la regla de oro de ese grupo de duelo, la cual en ese momento consideré totalmente innecesaria porque la regla de oro era respetar el dolor de los demás. Desde mi perspectiva de ese momento, pues la regla sobraba por completo, ¿no? Porque yo decía, pues, ¿quién en un grupo de duelo no va a respetar el dolor de las demás personas que están ahí sentadas? Eh, ¿Quién no iba a respetar mi dolor, no? Ese dolor fuertísimo que yo estaba viviendo y que no me dejaba como casi ni respirar. ¿Cómo yo, que sabía lo que era el dolor profundo de sufrir una pérdida, no iba a respetar y no iba a ser compasiva con el dolor ajeno, ¿no? Como no me cabía en la cabeza. Pues pronto la respuesta de por qué necesitábamos la regla de oro me la di yo sola, y les confieso a los muy pocos minutos, porque les confieso que, pues no sé los demás, pero por lo menos yo, la que se consideraba la miembro honoraria del grupo, ese título que me había autoimpuesto claramente,
la primera ola que muy pronto rompí la regla de oro, que solo minutos antes consideraba que era imposible romper. ¿Y cómo lo hice? Pues desde que la facilitadora compartió su experiencia y su dolor, yo empecé a calificarlo como menor que el mío. ¡Ey! Y no paré ahí. Es como si la vida me quisiera dar la enseñanza completa y pues yo creo que así fue. La primera persona del grupo en animarse voluntariamente a compartir su experiencia y por qué estaba ahí, eh, es una mujer a quien todavía guardo en mi corazón con mucho cariño, quien coincidencialmente o no se llama Elisa. Y esta Elisa, con mucha dulzura, empezó a compartirnos que hacía cerca de 3 años había muerto su mamá, que había sido súper difícil para ella como sanar esta pérdida, pero que un tiempo después como que había logrado encontrar algo de aceptación y había logrado continuar con su vida. Y en ese momento yo pensé lo mismo que cuando la facilitadora del grupo compartió su experiencia, ¿no? Como en la cabeza uno diciendo como, ay, pobre, qué difícil, qué dolor, pero pues es que no se le ha muerto un hijo, ¿no? Entonces el mío es como peor, ¿no? Y sigue como esa comparación ahí latente, guardadita. Y Elisa continuó diciendo que el dolor se había reforzado 2 años atrás cuando se había separado su pareja y que esta separación le había costado más tiempo y más trabajo, pero que creía que ahí iba como saliendo al otro lado. Y bueno, ahí entró como y surgió como un poco más de compasión de mi parte, ¿no? Porque entonces ya la historia es como, no, pues se le muere la mamá, después se separa, qué duro, qué difícil, ¿no? Y mientras oía a Elisa contar su historia, entendí y recordé que yo misma muchos años atrás le había hecho el duelo, creo que no tan consciente, a una separación y que ese había sido un proceso doloroso y difícil. Y además caí en cuenta que de lo que más me ayudó en ese momento fue tener el amor y el apoyo de mis papás. Y como ella había perdido a su mamá, pues ella ya no tenía eso, ¿no? Entonces como que todo el tiempo en ese juicio, ahí el ranking, por decirlo de alguna manera, del dolor de Lisa volvió como a subir un poco, ¿no? Entonces dije, ay, sí, pobrecita, bien difícil. Pero todavía mi duelo actual y lo que me estaba pasando a mí era mucho peor que todo lo que ella estaba contando. En todo caso, pues pensé, pobre Lisa, le tuve compasión, me identifiqué con su dolor. Y finalmente, Elisa dijo que iba a compartir como que ya la gota que había rebosado el vaso de su dolor emocional, la razón real que la tenía aquí o allí en ese espacio sentada con nosotros. Y como esta mujer estalló en llanto antes de continuar, yo inmediatamente pensé y dije, Dios mío, a esta pobre mujer, además de que se le murió la mamá, y además de que se separó, se le murió un hijo. Fue como lo único que pude conectar para que ella estallara de esa manera. Pero resulta que no. Resulta que el dolor que tenía a Elisa llorando ante nosotros en el grupo de duelo, tras la muerte de su mamá y tras su separación, el dolor que la hizo como ya no dar más y aguantar, era que hacía 15 días se había muerto su perrito. En mi mente fue como, ¿en serio? ¿Un perro? Como que lo decía en mi cabeza con rabia, ¿no? Con ganas de llorar, con ganas de hacer una pataleta ahí mental, de pronto de salir corriendo de ese grupo que empecé a considerar absurdo en ese momento en el cual se estaba equiparando mi dolor. El dolor de haber perdido a mi hija con el dolor de que se muriera un perro en mi cabeza.
Y yo seguía con este monólogo de queja interno de a mí se me muere mi bebé y esta señora, que además se llama igual a mi hija, viene a un grupo de duelo a llorar porque no sabe cómo sanar la muerte de un perro. Y algo me hizo darme cuenta y parar. Y fue así como tan solo 10 minutos después de estrenar ese título autoimpuesto de la miembro honoraria del grupo de duelo, que rompí la única regla que habían planteado en el grupo de duelo, porque al hacer lo que hice con la historia de Lisa, fue que no respeté el dolor de alguien más. De la experiencia del perro de Lisa vino uno de los aprendizajes más importantes de este proceso, y es el que les comparto hoy, que el dolor no se compara ni se califica. El dolor simplemente se siente. Después de esa pataleta mental, y fue solo mental, porque obviamente en ese momento mi ego no me dejó decirle ni a Elisa ni al grupo lo que realmente estaba sintiendo y lo que realmente estaba pensando, y menos que había roto la regla de oro. La dulzura y la empatía de Elisa, la del perro, me siguieron dejando sin palabras y lo siguen haciendo hasta hoy. Después de que fue mi turno de compartir por qué estaba ahí, Elisa, la del perro, lo único que tuvo para mí fue amor. Me contactó después de la primera sesión para decirme que estaba ahí conmigo para lo que necesitara, que me admiraba por estar ahí sentada con ellos. Después, en cada encuentro y en cada oportunidad, me expresó su valoración y agradecimiento por compartir mi historia, por estar ahí, por querer sanar. Me mandó mensajes de texto, me mandó emails después de las sesiones de acompañamiento, me compartió más de su vida y seguimos en contacto hasta hoy. Y gracias a ella, claramente no gracias a mí, porque yo juzgué su generosidad con mi dolor, a pesar de ella estar viviendo el suyo propio, fue reveladora para mí. Después de haberme sentido ofendida por comparar su dolor con el mío, por fin pude devolverle la empatía generosa que ella fue capaz de darme a mí desde el principio. Por fin entendí que el dolor no se compara y que cada quien tiene derecho de sentir y vivir sus propios dolores, que el dolor no se mide, que el dolor no entra en un ranking, que el dolor emocional simplemente se siente. Y fue entonces gracias al perro de Lisa que entendí que cuando sentimos dolor, no importa la causa, lo que importa es el efecto que genera en nosotros. El dolor emocional es dolor y punto. Y solo quien lo siente tiene derecho a calificarlo. Desde entonces, sé que todos los dolores son válidos, vengan de donde vengan, porque lo que nos debe importar es el doliente, lo que nos debe importar es a la persona que le está doliendo, más no el origen de su dolor. Es por lo anterior que si bien lo que me ha motivado a mí a compartir mi propia experiencia con el duelo ha sido la muerte de mi hija Elisa, durante el proceso yo he ido entendiendo que un duelo se vive siempre que se haya sentido dolor emocional, por la razón que sea, que hay múltiples fuentes de dolor y que cada quien tiene derecho a vivir estos dolores emocionales a su manera, pero que lo único común a todas las pérdidas es la importancia de sanarlas. Así que no es posible calificar el dolor emocional en un ranking como de 0 a 10, como nos lo piden a veces, como en la sala de emergencias, ¿no?
Eh, los dolores no se pueden ni clasificar ni comparar. Los dolores solo los puede sentir, ¿y quién los siente? La persona que los está experimentando. Yo he encontrado que comparar dolores es un obstáculo para sanar y para hacer un proceso de duelo consciente y transformador. Cada pérdida es única. Yo desde entonces suelo decir que el peor dolor es el que uno está viviendo en el momento presente. Sin duda, la muerte de mi hija me ha significado un dolor profundo, pero yo quiero ser muy honesta con ustedes y decirles que esta pérdida no me ha vuelto inmune al dolor. A mí aún hoy me siguen doliendo muchas cosas y no me puedo volver la jueza de que sí duele o que no. Entonces no es recomendable ni comparar, ni para minimizar el dolor propio o el de otros, ni para agrandar el dolor propio o el de alguien más. Clasificar el dolor en mayor o menor nivel complejiza más nuestro propio proceso y se convierte en un obstáculo para nuestra transformación. Minimizar dolores como cuando decimos hay cosas peores que esto, no nos ayuda a disminuir el dolor. Lo que hace es o adicionar una carga de culpabilidad por sentirnos mal por algo, perdón, o nos lleva a evadir nuestro dolor por no considerarlo de alguna manera suficiente de atención. Por su parte, creer que nuestro dolor es peor que el de los demás nos impone una condena que se vuelve eterna y que nos hace de alguna manera, piénsenlo bien, arrogantes en el dolor. Esto último tampoco ayuda a nuestro proceso de transformación. En ninguno de estos dos casos, en ninguno de estos dos caminos, hay sanación y hay transformación real del dolor. Es por eso a que los invito a que se hagan conscientes de no comparar dolores. Respetemos los dolores, tanto los nuestros como los demás. No busquemos compararlos y clasificarlos, simplemente permitámonos sentirlos. Generando empatía por todos los demás, no juzguemos las causas, enfoquémonos en la persona, en el doliente, seamos nosotros o sea alguien cercano que lo está atravesando. Solo enfocándonos en la persona, en el dolor y en el sentir, vamos a encontrar el camino a la sanación y a la transformación. Espero que este episodio les aporte a dar un pasito más en este muy difícil pero muy revelador camino de sanar un dolor. Les dejo un abrazo muy grande y espero que nos oigamos en el próximo episodio. Adiós.